Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido la amiga Sonia. Y Sonia nos ha solicitado, y yo se lo agradezco un montón, querida Sonia, nos ha pedido la crítica de una de mis películas favoritas de animación de todos los tiempos. Creo que la obra cumbre de un estudio, y creo que una de las obras cumbres de un estudio que ha marcado en gran medida la animación de un país, pero que ha influido enormemente en otros medios y en otros géneros y también en otros estudios de animación a escala mundial. Estoy hablando de Chihiro, el viaje de Chihiro. Tengo aquí la monedita que viene en la edición limitada, que es esta de aquí, y que es seguramente, si no es mi película de animación favorita, poco le falta. Yo creo que es posiblemente mi película de animación favorita de todos los tiempos. Y lo es porque me parece que tiene una de las historias más fascinantes que se han contado en el medio. Creo que maneja perfectamente a un personaje increíblemente maravilloso como es el de Chihiro, Oshun, y que además juega muy bien con eso que se le da también a su director y guionista, a su creador, que es Hayao Miyazaki, evidentemente, que es la composición de mundos de fantasía llenos de criaturas increíbles, y que pese a todo, cuando uno ve toda la filmografía de Miyazaki, o del estudio Ghibli en este caso también, y ve, no solamente en películas o en series, recordemos que Miyazaki hizo la serie de Sherlock Holmes, por ejemplo, de animación, pero también se ve en videojuegos, como tengo por aquí, creo, tenía por aquí el Ni no Kuni 2 y cosas por el estilo. Tienen un punto en común, un trasfondo común, un aire cercano. Tú ves Mononoke, ves Mi vecino Totoro, ves Chihiro, ves El castillo ambulante. Todo tiene un aire común. Parecen incluso pertenecientes a un mismo universo, aunque no lo sea. Aunque no sea un mundo compartido. Y es una maravilla ver esa imaginación, ese poderío visual que tiene. Aquí mezcla muy bien, tiene unas gotitas de animación digital, pero la mezcla muy bien para algunos fondos, para algunos movimientos de cámara, para algunos decorados. Pero todo lo demás es animación tradicional, animación en 2 dimensiones, animación controlada por humanos, creada por humanos, de forma tradicional. Y todo eso hace, perdonad que creo que se me ha metido algo en el ojo y no sé qué es y me está incordiando un montón. Todo eso hace que la película tenga ese aire de animación clásica, visualmente muy poderoso con esos añadidos de los que os he comentado, esa fantasía, esa imaginería que corre por las venas de Miyazaki, y además nos lo presente todo con ese tono único de aventura familiar, a la que, si le puedo poner un defecto, un único defecto, en el caso de Chihiro, es que se excede un pelín de duración. Dura 2 horas y 5 minutos con los créditos, no parece demasiado por los estándares, pero para el cine de animación familiar pues puede costar un poco a veces que los chavales más pequeños estén 2 horas. Por eso la mayoría de películas de animación duran 90-95 minutos, y luego ya las que son un poquito más especiales, como Pixar, como alguna cosa por el estilo, pues se van a las 2 horas, hora 50. Le pasa a Chihiro. Quizá le sobren 5 minutitos, y quizá, si uno está viendo la película, da la sensación de que no sabe muy bien de qué va. No tiene un rumbo muy claro, va dando ciertos bandazos cuando se presenta la historia, y luego todo para explicarlo y dirimirlo en como si hubiera tenido algún sentido real. Ahora, cuando empiece a hablar de spoilers, porque primero quiero avisar de los spoilers, me explicaré más sobre esto. Primero quiero avisar, evidentemente, de que la historia, de que esta crítica lleva spoilers. Quien no haya visto El viaje de Chihiro, Spirited Away en inglés,
que no haya visto la película puede coger perfectamente y saltarse la crítica, ver la película, lo recomiendo encarecidamente. Para mí es una película de 5 estrellas, lo aviso ya. Volver cuando haya visto Chihiro y volver. Yo siempre la llamo Chihiro y en la película la llaman Chihiro. Y perdonadme, pero mi conocimiento del japonés es justito, pero muy justito. Así que voy a seguir con Chihiro porque me suena mejor así, aunque en la película en castellano dicen Chihiro y en japonés suena a Chihiro, evidentemente. Lo que sí es me parece muy justo de mencionar, que siempre hablamos del doblaje y demás. Yo en esta ocasión le he visto la película en versión original, en japonés, pero el trabajo de doblaje es fantástico y la voz que eligieron y la voz de la chica que es actriz de doblaje que le pone voz a la protagonista es casi idéntica a la voz original, lo cual me parece un detalle de acierto para que no se pierda nada en la traducción o en el doblaje. Así que chapó por el esfuerzo y chapó por la calidad que tiene el doblaje, porque normalmente en la animación sí se nota, se aprecia mucho más el trabajo que hacen nuestros actores de doblaje, que de nuevo, lo he dicho un millón de veces y parece que hay gente a la que le molesta, no me importa, creo que es así, creo que el doblaje ayuda a que la cultura sea universal. Mis padres no pueden ver películas en versión original porque no son capaces de seguir los subtítulos en el idioma que sea, no tiene que ver. Esta película es en japonés, yo no hablo japonés. La he visto en versión original apoyándome los subtítulos. Pero mis padres no pueden. Con mis padres hay millones de personas. El doblaje permite acercar la cultura a toda esa gente, permite hacer que el cine sea universal en nuestro país. A mí eso me parece chapó. Creo que es una de las cosas más importantes del doblaje, hacer la cultura accesible a todo el mundo. Dicho lo cual, como siempre, y hablando de los spoilers, podemos meternos en faena con la historia y desgranar este viaje de Chihiro, que es esta niña que se está mudando con sus padres, se aleja de su ciudad, tiene 10 años, está perdiendo todo lo que ella conoce, tiene un ramo de flores que se le marchita, se le está marchitando, en el que sus compañeros de colegio le decían, se despedían de ella, decían hasta pronto, o vuelve pronto. Y tiene que adaptarse a un nuevo colegio, tiene que ver una nueva vida y es el día de mudanza. Está el camión de la mudanza a punto de llegar a la casa y ellos están llegando a la casa. Pero por un azar del destino, por un desvío que su padre toma como si fuera un atajo, acaban llegando a un edificio, a una puerta. Qué importantes son las puertas. Fijaros, por favor, lo importante que son las puertas en el viaje de Chihiro. Los marcos. Es algo casi parece heredero del cine de, por ejemplo, John Ford. Si tenéis alguna duda, ved Centauros del Desierto y la importancia que tiene el framing del marco de las puertas. No solamente pasa en Centauros del Desierto o en John Ford, quiero decir, os he puesto un ejemplo, que luego leo alguna cosa de... Está comparando... No, estoy poniéndoos ejemplos, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero. Y aquí, cruzar puertas, cruzar marcos, atravesar túneles, tiene una importancia capital para definir la historia, el atravesar algo. Porque al final, Chihiro es un viaje que trata del salto a la madurez del personaje protagonista. De su paso de la infancia, si queréis, a la adolescencia o a ese inicio de darse cuenta. Algo que ha pasado, que ha vivido muchísima gente. Lo que pasa es que, claro, Miyazaki lo envuelve todo en ese cuento de fantasía. Pero hay mucha gente que ha vivido eso del tener que mudarse, dejar a los amigos atrás, llorar mucho, pelear mucho, sufrir mucho con esa mudanza. Yo en mi caso, yo me mudé con 12 años, pero mudé dentro del mismo barrio, o sea, los amigos acabaron siendo prácticamente los mismos, pero por ejemplo mi prima, yo recuerdo mi prima que ahora vive en Miami, mi prima se mudó con 14 años a Barcelona y era un drama, fue un drama para ella, y ahora viviendo en Miami, aunque ha estado viviendo en Barcelona casi toda su vida y sus hijas son nacidas allí y demás, y le mando un saludo enorme a mi prima Nuria, claro, tu vida cambia por completo. Ella se siente madrileña, pero también se siente catalana, porque se ha vivido media vida allí y se siente ciudadana casi del mundo y ve a lo que ha cambiado todo, pero le costó muchísimo adaptarse, como a todo el mundo, y sufrió el viaje de Chihiro en gran medida. Y esta película habla de eso, de ese paso de madurez, de ese cambio de decir, y de cómo todo, al final, nos une a través del amor. Y de un amor ancestral, familiar, que hace que nos reconozcamos a los nuestros
sin importar el aspecto físico. Es aquello de... Parece una tontería a veces, es verdad, pero aquello de... que queda muy poético, de una madre siempre reconoce a su hijo, o de la sangre es más fuerte que el agua. Y sí, ya sé que hay millones de ejemplos en los que la sangre nos une, por desgracia, a familias horrendas. Sí, pero lo normal, lo habitual es que tu familia te reconozca sin necesidad de nada. Yo sé que puede pasar todo el tiempo del mundo y sé que reconoceré a mis padres, o a mi madre, o mi madre a mí, o a mi hermano. Y de eso, en parte, habla Chihiro, de ese amor ancestral, de ese qué es lo importante realmente, Chihiro. El cambio o con quién haces el cambio, con quién emprendes ese viaje. Si con tu familia o sola. Si realmente tienes que enfrentarte al mundo tú sola, puedes defenderte. ¿Eres capaz de dar el salto que da Chihiro? Y esa es la maravilla de ese viaje, de ese encuentro con un mundo de fantasía en el que sus padres son convertidos en cerdos por glotones y ella, que se niega a comer por cabezona, por ser muy testaruda, se encuentra en un mundo en el que puede morir en cualquier momento porque los humanos no están permitidos, que es el mundo de los dioses, donde está esta casa de baños gigante, regentada por una bruja, que está obligada a aceptar. Y fijaos cómo coloca detalles que luego no explica, pero que no necesita explicar. Hay un momento en el que dice... La bruja le dice... Maldita sea el momento en el que acepté el trato de tener que dar trabajo a todo aquel que me lo pida. Estoy obligada por este trato. Y es magnífico como lo crea. Y es magnífico cómo habla de la paternidad, de la maternidad, de ser padres desde dos puntos de vista, desde puntos de vista casi negligentes. Por un lado, los padres de Chihiro no hacen caso a Chihiro, aunque lo están haciendo por un bien, por seguramente un trabajo mejor, un puesto mejor, un lugar mejor, una vida más tranquila, una vida mejor, pero no hacen caso a los llantos de su hija, ni a la lucha de su hija por mantenerse en su casa original. Y también está el personaje de la bruja, que tiene ese hijo, ese bebé gigante, al que no deja crecer, porque no le deja crecer, no le deja hablar, no le deja, solo le quiere oír llorar, solo le quiere mimar, y no le deja crecer, no le deja convertirse en un adulto, ese bebé que sabe perfectamente que si es mimado es porque quiere, que si llora le van a dar lo que desea, que si no acepta algo enseguida le van a compensar, y no le conviene crecer, porque le han mimado. Y desde esos puntos de vista, Chihiro es la que nos muestra cómo dar ese salto, cómo hace crecer al bebé también. Tampoco nos adelantemos demasiado en ese sentido y centremos en eso, porque Chihiro, al cruzar a este mundo y explorar un poco, conoce a Haku, quien la intenta salvar y rescatar y sacar del mundo, pero sus padres ya están convertidos, ya no hay nada que hacer, la bruja ya les ha transformado, la maldición ya está en marcha y Chihiro la única solución que puede tener es trabajar. Trabajar para la bruja, trabajar en la casa de baños y ser de utilidad, o si no morirá. Será convertida en cerdo y luego comida más adelante. Haku parece ser su única salvación, pero luego también está la otra chica de la casa de baños que le ayuda. Y fijaos lo importante que es lo de los cambios de nombre. El cambio de nombre, Haku no recuerda su verdadero nombre, no recuerda el nombre de quién era, solo recuerda que una vez quiso ser aprendiz de la bruja, pero no recuerda quién era, no recuerda su verdadero nombre. Chihiro sí, Chihiro lo recuerda, la importancia del verdadero nombre, la importancia de nuestro nombre, la importancia de quién somos en realidad, de dónde venimos, la importancia de nuestro pasado. Nunca olvides de dónde vienes. No importa el futuro está ahí y hay que aceptarlo y hay que asumirlo y hay que enfrentarse a él porque está por venir, pero no puedes olvidar de dónde has venido. Tienes que usar el pasado como un trampolín, evidentemente, pero no puedes olvidar de dónde has venido. Y la relación de Haku y Chihiro al final es esa, es una relación de amor, pero no de amor romántico, es una relación casi de hermanos. Es una relación en la que Chihiro lo siente parte de sí porque está en su pasado, pero cuando toca despedirse, lo tienen claro los dos. Nos volveremos a ver, Dios dirá, ya veremos. Ojalá sea así, pero si no, ha sido
un orgullo y un placer conocerte, es decir, guárdame en tu recuerdo, manténme en tu recuerdo, pero no puedes vivir aquí anclada en este pasado y en ese recuerdo del pasado eternamente. Utiliza esto para cimentar el futuro, que es otro de los temas de los que habla la película. Chihiro trabajando en la casa de baños, Chihiro conociendo a los diversos miembros, a ese señor araña que es el que maneja los baños y que da los baños de hierbas y demás, a esos distintos dioses que van apareciendo. Algunos las ranas quieren acabar con los seres estos con pinta anfibio, la odian, y algunos que parecen humanos, que son las criadas de la casa de baños, también la odian. La bruja parece que no le tiene ningún afecto, que también la odia, todos parecen odiarla, pero poco a poco va ganándose el cariño de Haku, de su compañera, del maestro. Poco a poco va haciéndose un hueco en ese mundo, salvando al dios del río, a un dios del río, por cierto, lo cual nos da una pista de quién es realmente Haku, cuando lo vemos. Deberíamos habernos dado cuenta, pero en un momento determinado no lo pensamos. Luego vemos a Haku aparecer como dragón y no enlazamos que él también era un dios del río. Claro, el dios del río es el dios de la pestilencia. No, realmente es que el mensaje ecologista está siempre en Miyazaki. En este caso es en ese dios del río que está lleno de podredumbre, lleno de porquería, que es la porquería que le tiramos los humanos. Con lo cual, cuando le sacan la porquería, vuelve a ser el dios limpio, de un río limpio. Y aparece esa figura de la sombra, del sin cara, que lo quiere devorar todo, que solo se siente interesado por Chihiro, que es en parte es lo que encierra a Chihiro de egoísta, de niña mimada, de niña que lo quiere todo aquí y ahora, que juega conmigo, toma oro, yo te cuido, y a la que ella misma educa y reconvierte, después del destrozo que causa en la casa de baños, lo reconvierte para emprender el viaje final, cuando por fin se enfrenta descubre que la bruja tiene una hermana gemela, y se enfrenta a ese viaje para ver si la bruja hermana, para devolverle el sello que Haku le ha robado, un Haku al que le cuesta salvar, pero al que consigue salvar, devolverle el sello que Haku le ha robado y pedirle por favor clemencia para Haku y si puede para sus padres. Y el personaje de la segunda bruja, de la gemela, que parece un monstruo al principio, convierte al niño en un ratón, a las tres cabezas estas que dan grima verdes en el bebé, al buitre con cabeza de bruja lo convierte en un pequeño algo, en una especie de mosquito, y al bebé lo convierte en un hámster gigante. Todo eso lo dices, qué cruel, y en realidad no, hay un momento en el que él ya se lo dice, ya ha terminado el conjuro, el hechizo, pueden convertirse en lo que eran cuando quieran, y hacen ellos, no, estamos muy bien como estamos. Lo cual sirve también para que el personaje del bebé crezca, para que el personaje del ave rapaz esta se convierta en algo más interesante, más cercano, y para que el sin cara emprenda el viaje y descubra quién es realmente y para qué está aquí realmente, que es para quedarse con la bruja, con la hermana, y ayudarla en el telar, en ese rincón perdido del bosque, en fondo del pantano. Un viaje que se emprende en uno de los momentos más poéticos y hermosos que ha dado el cine de animación en su historia, que es ese viaje en tren, un tren que viaja sobre el agua. Qué fácil hubiera sido hacer un tren volador, un tren cuyas vías están unos pocos centímetros debajo del agua, con lo cual el tren navega sobre el agua, en estaciones que son como islas en mitad de ese camino, y en el que los viajeros son sombras. Define perfectamente lo que es viajar en tren. ¿Cuántas veces montamos en tren? Hemos montado en tren en nuestro trayecto y el resto de pasajeros son sombras para nosotros. No nos fijamos en sus caras, en sus rostros. No nos quedamos para nada en quién es el que tenemos delante y desaparece con el tiempo y lo perdemos. Y en unos minutos, en unos instantes de una belleza increíble, Chihiro nos define, el viaje de Chihiro nos define lo que es viajar en tren, lo que es esas sombras que nos acompañan y lo que es llegar a tu destino, a fondo del pantano, sabiendo que a lo mejor no hay camino de regreso. Fijaos cómo cambia y a partir de entonces empieza a llamar abuelita a la bruja, a las dos brujas, y cómo enlaza y le hace esa goma de pelo que no sabemos
si funciona o no funciona, que es un regalo precioso, pero que dice, con esta goma de pelo te protegeré, pero no sabes realmente de qué la está protegiendo, porque realmente no ves nada a lo que tenga que enfrentar Chihiro que no sea a sí misma. Al final, con el trato que Haku le ofrece a la bruja, que es, si ella, tienes que, yo te traigo lo que, pero tienes que cumplir tu palabra y devolverle a los padres a su forma humana, y tienes que protegerla y devolverla a su mundo, porque se lo ha ganado, porque ha hecho todo lo que le has pedido, porque ha cumplido con creces, porque me ha salvado. Y en ese viaje final de Chihiro de vuelta a la casa de baños y a la bruja, después de haber encontrado el lado bueno, esas gemelas son las dos caras de la misma moneda, son el yin y el yang, son el lado siniestro y el lado diestro, el lado bueno y el lado malo que todos llevamos dentro. La versión noble y la versión amarga, pero al final unidos. El punto final de la bruja mala, entre comillas, de la dueña de la casa de baños, es que ni siquiera ella es realmente mala, es simplemente una persona que está hastiada de todo aquello, pero que en el fondo tiene un punto cuando el hijo, y se ve con el bebé, cuando el bebé le empieza a decir, si le haces daño a Chihiro no te lo perdonaré nunca. ¿Y tú desde cuándo eres así? Y es porque el bebé ha crecido, ha madurado, se ha hecho... Ha querido a Chihiro, se ha acercado a una niña maravillosa que tiene un valor enorme, un valor que muchas veces no vemos en los niños, pero que está ahí y que demuestra que esa niña va a poder con todo. De nuevo, es esa alegoría sobre ese paso de madurez de decir, vamos a mudarnos, vamos a cambiar nuestra vida por completo, pero tú, Chihiro, eres fuerte, eres valiente, vas a enfrentarte a todo eso y vas a sobrevivir y a crear nuevos amigos. Ese mundo, esa casa de baños, en realidad es la nueva vida de Chihiro, atada a su familia, anclada a ese amor ancestral, anclada a ese canto a la ecología, anclada a ese viaje a la madurez, a ese descubrimiento del bien y del mal, del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, pero ella es valiente, como la mayoría de los niños, y creo que es un mensaje maravilloso en estos tiempos que corren, escapar a un mundo de imaginación y poder visitar un mundo que no existe en la realidad, pero que nos permita crecer, madurar, ampliar miras, que es lo que hace Chihiro al final. Y en ese viaje final descubre que Haku era el río en el que ella cayó de niña, en el que casi se ahoga, y que fue Haku quien la llevó a la orilla, que desde niños, que por eso Haku la conoce, desde que eran críos, desde antes de que ella lo supiera, desde que era una niña pequeña, y recuerda la historia que le contó su madre, que una vez se cayó en un río y que contaba que algo la había rescatado, la había llevado a la orilla, y era Haku, porque Haku era el espíritu del río, era el dios de ese río. Por eso se conocen y están unidos. De nuevo, no es una relación de amor romántico, se lo dicen varias veces, eso es amor. Tiene que ver más con un amor fraternal, un amor familiar, un amor de un ser querido, un amor más fuerte que el tiempo, y que no tiene que ver con estar enamorado, tiene que ver con querer proteger a alguien por encima de todas las cosas, con querer salvar a alguien por encima de todas las cosas, con pagar una deuda, con querer a tu familia. Es una película de Miyazaki, el mensaje familiar va a estar ahí, y Miyazaki es una persona que entiende el sentimiento de familia como algo bueno. Y ya sabemos que hay familias muy malas, de verdad. Pero es una película positivista, es una película optimista, es Miyazaki. Es el mensaje final es que cuando le ponen todos los cerdos delante dice, uy, que me quedo sin luz. Y le dicen lo de, elige, si aciertas quiénes son tus padres, podrás irte con ellos. Si no lo aciertas, os quedaréis aquí para siempre. Y tras pensarlo muy fríamente, Chihiro dice, has hecho trampa. Ninguno de estos son mis padres. ¿Esa es tu respuesta? Dice, sí, mis padres no están aquí. Y era un engaño, no estaban sus padres ahí, le habían intentado engañar y gana. ¿Por qué? Porque es capaz de reconocer el miedo, el sueño maravilloso, la escena del sueño en el que ella tiene de decir, papá, mamá, y decir, he soñado que estaba frente a mis padres y no les reconocía. Y eso es un miedo real de mucha gente. Me recuerda un anuncio, no voy a decir de qué, de una maquinilla en la que un padre, un anuncio japonés, por cierto, o un anuncio con personajes japoneses, en la que un hijo le regalaba a un padre una maquinilla
y la guardaba como un tesoro y la maquinilla dejaba de funcionar 30 años después, cuando los lazos se habían perdido. Tiene que ver también con esa separación entre padres y hijos y cuando pase X tiempo seremos capaces de reconocernos. Y la respuesta de Chihiro es sí, no importa lo que hayamos cambiado, somos familia. Seguimos siendo familia, siempre voy a reconocer a mis padres. Y mis padres siempre me van a reconocer a mí. Y el amor que tengo con Haku es un amor que viene... Perfecto, ahora sí, ya está el foco perfecto, otra vez, se había quedado sin batería. Disculpad, disculpa, amiga Sonia, de verdad, voy terminando ya con la crítica, o voy finalizando, recapitulando de nuevo con ese mensaje que os decía de todo lo que engloba. Eso no tiene que hacer de olvidarnos de detalles técnicos fantásticos como el diseño de criaturas, el diseño de los dioses, el diseño de la casa de baños, del mundo que lo rodea. Fijaos cómo crea los vendedores, los tenderos, todos son sombras. Todos los personajes de la casa de baños parecen iguales menos los dioses. La bruja tiene su contrapunto. Hay personajes con personalidad y con mucha fuerza visual, como es el señor el maestro de los baños con sus hollines que le llevan el carbón, ese momento divertidísimo en el que ven que Chihiro lleva un trozo de carbón a la fragua y dicen todos, porque uno no ha podido con él y la ha aplastado, y dicen todos, uy, pues vamos a hacernos que nos ha aplastado a todos, que es de una ternura y que es un momento muy para los niños, para que toda la familia disfrute. Hay que ver también cómo usa la paleta de colores, cómo define ese universo a través de esos colores vibrantes, poderosos. También hay que acordarse de la maravillosa banda sonora, que tiene una fuerza y una ternura increíble, tanto desde los momentos más épicos o más crecidos a los más intimistas, con esa melodía en piano que suena continuamente y que le da una dulzura y una poesía a lo que estamos viendo, como todo lo que rodea al cine de Miyazaki es extremadamente poética, es extremadamente lírica, pero no incomprensible. Quiero decir, la historia se sigue, es este viaje de esta niña que se queda encerrada en un mundo de fantasía, en un mundo de dioses en el que ella no pertenece y en el que para sobrevivir tiene que trabajar en una casa de baños, y que descubre por un azar que puede intentar liberarse a ella y a sus padres, que están convertidos en cerdos, si habla con otra bruja, otra poderosa bruja, que pueda salvarlo. La bruja le da la clave, le dice, yo no puedo hacer nada por ti, eres tú la que tiene la fuerza de que todo esto acabe, todo está en tus manos. Pero dame una pista, no te preocupes, tú tienes el poder, tú eres la que es capaz de hacer todo esto. Es maravillosa en todos los sentidos. Lo dicho, para mí es una película que cuando la vi en cine me llegó enormemente al corazón. Es una película que cuando salió la edición coleccionista tardé bien poco en comprármela, tardé hasta que apareció una oferta de 2x1, porque es un pelín cara, sí es verdad. Pero mi colección de Miyazaki estaría coja sin ella. Tengo varios de los digibooks descatalogados incluso. Me hubiera gustado tener más en otro momento, pero por estupidez no los compramos cuando pudo ser y los dejamos pasar, y ahora poco a poco van apareciendo, si no en digibook, por lo menos en ediciones sencillas, aunque a veces me he dado cuenta que he comprado 2 veces la misma. Por ejemplo, tengo repetido Totoro. No sé por qué me compré 2 veces Totoro, soy así de idiota y no me di cuenta. Pero es eso, el cine de Miyazaki tiene un mensaje claro, un mensaje contundente y un mensaje obvio dentro de un mundo de fantasía, muchas veces, o de un aspecto sobrenatural, o de un aspecto mítico, donde hay dioses, donde hay poderes, donde hay entes sobrenaturales, donde hay mucha gente que es sombra. La importancia de las sombras, de las luces y las sombras, de las dos caras de la misma moneda en el mundo de Miyazaki, en los mundos de Miyazaki. La importancia de crear personas o personajes que dices, pero esto es real o no es real, esto existe o no existe, ¿quién es esta persona? ¿Realmente estamos en un mundo fantástico? Está todo dentro de la cabeza de Chihiro. Al final, cuando salen del túnel, de nuevo lo importante que es cruzar esa puerta, cómo lo engarza con la mitología cuando le dice que es lo de la estatua de sal, cuando le dice, pase lo que pase, le dice Haku a Chihiro, esta es la despedida, pase lo que pase, no te des la vuelta hasta que no salgamos del túnel o no podrás salir. Al contrario que en la mitología ella cumple, y cuando siente la tentación se enerva y es suficientemente fuerte como para decir, no, mi destino está fuera, yo no pertenezco a este mundo,
tengo que seguir. Y cuando llegan al coche, el coche está cubierto de polvo y de hojas porque han pasado días. No ha pasado mucho tiempo, por lo que hemos visto han sido 3, 4, 5 días, pero ha pasado tiempo, ha pasado un tiempo y el coche y llegan tarde a todos lados. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tal? Amigos míos, es que el tiempo ha pasado, aunque los padres no se acuerden, Chihiro sabe de su viaje. Ella entiende su viaje. Y ahora enfrentarse a esa realidad, a ese mundo que tiene que vivir, a esa mudanza, ya da mucho menos miedo, porque ha sobrevivido a ese viaje de fantasía. Va a poder enfrentarse a todo ello con toda la fuerza del mundo, porque ella es suficientemente fuerte. Y es simplemente una joya auténtica de la animación. Si os digo que es mi película favorita de animación es por algo. Y no tiene que ver solo con que hable... O sea, puede ser muchas veces tu película favorita, no tiene por qué ser la mejor, pero aquí en este caso creo que es una de las mejores. Y decir que es una de las mejores de Estudio Ghibli, que es uno de los mejores estudios del mundo, a nivel de historias, a nivel visual, con esa animación tradicional, clásica, de los pocos que siguen haciéndola. De los pocos a los que se ha sumado recientemente Sergio Pablo Animation Studios, el estudio español de Sergio Pablo, que está aquí en Madrid y que es un estudio que nos ha dado Klaus, esa obra maestra de la animación en 2D, aunque no parezca, pero en 2D, y Ghibli mantiene ese tono y ese esfuerzo. Miyazaki se ha retirado 1000 veces y sigue haciendo películas, pero recordemos que tiene ese catálogo de películas desde La princesa Mononoke, a Mi vecino Totoro, a Castillo ambulante, a Lupin, a Porco Rosso, todo eso, es que Ponyo en el acantilado, es una cantidad de películas maravillosas que uno no puede más que rendirse a la evidencia de que es uno de los mejores estudios de animación del mundo, por historias sobre todo. La clave está en sus historias, en sus guiones, en Miyazaki, a fin de cuentas, y sí, también en la imaginería y en el poderío visual, pero claro, compite tú con una película en 3D, es que, ojito, con cientos de millones de dólares de presupuesto. Decir que Chihiro es una de las mejores es una apuesta fuerte, y creo que es una apuesta acertada. Y creo que, sinceramente, todos deberían acudir al estudio Ghibli a ver sus películas, empaparse de ellas, disfrutarlas enormemente, encariñarse con sus personajes, aprender de lo que nos cuenta, con esa ternura, con esa inocencia con la que nos lo cuenta, porque al final todo lo que rodea al universo Ghibli está lleno de esa ternura, de esa inocencia. Quizá son más maduras emocionalmente las películas, por ejemplo, de Makoto Shinkai, o evidentemente son mucho más adultas las películas de Satoshi Kon, pero Ghibli busca otra cosa. Ghibli cree en el ser humano y busca el optimismo, y por eso es tan maravilloso y en estos tiempos tan necesario. A veces necesitamos un poquito de luz. Porque si una cosa tenéis claro, y lo podéis ver viendo la película, es que no se le va el azúcar en ningún momento. Nunca se convierte en una película ñoña, nunca se convierte en una película cargante, nunca es excesiva, nunca aburre, nunca intenta aleccionar. Nos deja que disfrutemos del viaje y saquemos nuestras conclusiones, que seguramente en otro espectador son distintas a las mías. Mi viaje emocional y personal es el que me ha hecho llegar a estas conclusiones. No a las visuales, ni a las musicales, ni a las narrativas, evidentemente. Composición de plano y todo eso, no. Sino a las que yo cuento como parte de la historia. Pero a ustedes a lo mejor les ha llevado por otro camino y me parece muy bien y es perfecto. Y debe ser así, porque de eso trata también el viaje de Chihiro y el viaje de las películas del estudio Ghibli. Debe ser así, y así debe ser celebrado. Y me alegro un montón, y espero que nos lo cuenten ustedes y digan, pues yo he entendido tal, yo he referido tal, yo he encontrado estas referencias, tiene muchas. Juega mucho con la mitología clásica universal del viaje al inframundo, lo de la estatua de sal, pero también juega mucho con la mitología de dioses y espíritus japoneses. Y los hace universales, para que lo entendamos todo. Juega a que no lo explica, no lo sobreexplica. Te dice, son dioses. Entonces aparece el dios pestilente. Y todos casi vomitan y tal. Y Chihiro, que es valiente y que tiene un don de no rendirse porque sabe lo que se está jugando, ayuda a limpiar y descubren que no era un dios pestilente, que era un dios del río, que estaba sucio. Y entonces te queda claro que toda la porquería, o sea, bicicletas, carros, toda la porquería que echamos a un río, es lo que ensucia el río, y en estos baños tienen que salvar a esos ríos
de lo que hacemos los humanos. Ese mensaje está claro, es evidente, no lo explica. No necesita explicarlo. Está visualmente ahí. No necesita sobreexplicar nada. Los diálogos dan por asumidas muchas cosas, lo del contrato, de la bruja. No necesita explicarlo. Los contratos, está obligada, con alguien hizo un trato. Lo de las dos caras de la misma moneda, lo del personaje del bebé, todo eso no necesita. ¿De dónde sale el bebé? No importa, está ahí, tiene un concepto de lo que va a suceder con el bebé y tiene una importancia en la historia. Tú tranquilo, relájate, disfruta el viaje y entonces empezarás a entender muchas de las cosas que aparecen en la película. Y creo que así es. Y creo que por eso es tan maravillosa y por eso es tan maravilloso el estudio Ghibli. Y Miyazaki, que es un puñetero genio. Así que con esto, con estas dos partes, perdonad por el momento en el que se han ido las baterías del foco, le dais al like, os suscribís, le damos las gracias enormemente a Sonia por hacerme disfrutar una vez más del viaje de Chihiro, que es una película que nunca se ve las suficientes veces, a la que solamente tengo esos pequeños peros que he expuesto al principio, un exceso de duración y una divagación quizá excesiva o de decir no sé de qué va esto todavía bien, pero le damos las gracias enormemente y os pedimos a Sonia y os pedimos que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.